Buenas tardes al quinto día del segundo congreso del Club de Física Nuclear. Estamos muy contentos por todo este tiempo que hemos vivido hasta ahora. Ahora nos estamos conectando y transmitiendo en un horario especial. eh, y voy a presentar a nuestro primer ponente, que va a ser quien va a dar inicio a nuestro quinto día. Voy a presentar entonces al doctor Gonzalo Marcelo Ramírez Ávila. Él es, él ha sido licenciado en la carrera de física por la UNSA, ha hecho su posgrado en protección radiológica y seguridad nuclear en la Universidad de Buenos Aires, maestría y doctorado en la Universidad de Bruselas, el premio académico de Van Buren en investigaciones postdoctorales en la Universidad de Humboldt de Berlín, premio para jóvenes científicos otorgado por la Academia de Ciencias del Tercer Mundo en el 2007. También obtuvo el primer puesto en el concurso de producción intelectual organizado por el DIPGIS en el 2012. También la medalla al mérito otorgado por el Parlamento de Bolivia, miembro del Comité de Ética Científica de la UNSA, editor de la Revista Boliviana de Física, editor asociado del Journal of Applied Nonlinear Dynamics and Physics Script, miembro del comité editorial de Físicas en Fronteras, autor de más de 80 artículos científicos, director de 20 trabajos de grado, 16 de pregrado y 4 de posgrado, docente emérito de la UNSA desde el 2019 y realiza actualmente investigaciones en la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica y la Universidad de Tecnología de Lutz, Polonia. Y comentarles también que parte del Club de Física Nuclear ha surgido con la inspiración de la materia que yo tomé con él, que era física nuclear, y hacíamos un trabajo de exponer los premios Nobel relacionados a esa materia. Eso me interesó tanto que fundamos el club haciendo una reunión donde exponíamos los premios Nobel de que tengan que ver con física nuclear y hablábamos de ese tema. Así básicamente también ha nacido el Club de Física Nuclear y es un gusto presentarlo, doctor Marcelo, y siempre recordar que usted ha sido parte de la inspiración para todo este movimiento que estamos viviendo. Bienvenido. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Brian. Sí, evidentemente, una de las pasiones es igualmente la física nuclear. Y bueno, esta charla en realidad es la conjunción de la pasión por la física nuclear y la pasión por la dinámica no lineal, que se ha visto plasmada en este trabajo que lo he llamado Búsqueda de estrategias de radioterapia cronomoderada mediante el análisis dinámico de un modelo no lineal. Bien, entonces empecemos la charla. Bueno, eh, tenemos 9 puntos eh, en grueso, si se quiere. Vamos a hablar un poquito los antecedentes, las bases del modelo de competición celular, que es en realidad todo lo que significa el análisis de este trabajo. Voy a hablar brevemente del análisis de estabilidad lineal, tanto del modelo sin radiación como del modelo con radiación. Eh, no sé si me pueden escuchar. Eh, Sí, ¿Escucha doctor. bien? Sí, se escucha. He dejado los audífonos porque me están incomodando un montón. Se escucha mejor Bien, incluso. otro aspecto, les decía que voy a distinguir entre el modelo con radiación y el modelo sin radiación. Y la parte sustancial de la exposición está en los puntos 6, 7 y 8, en los cuales voy a tratar el hecho de cómo se modela cuando eh, la radiación no es permanente. En los anteriores casos considerábamos que si el modelo toma en cuenta la radiación,
este está actuando todo el tiempo. Es una situación no muy real. Bueno, alguien me podrá decir así, pero nosotros que vivimos a 4.000 metros de altura recibimos más radiación permanentemente que la gente que vive al nivel del mar, evidentemente. Y podría ser, digamos, la inspiración para tratar este problema. Pero bueno, en lo que concierne este trabajo, lo que nos va a interesar más es centrarnos en el hecho de que podemos aplicarlo a una situación de radioterapia y evidentemente en una situación de radioterapia la radiación que recibe el paciente no es permanente. Tenemos sesiones de radiación que son más bien cortas y con base en ello vamos a estructurar todo este trabajo y el hecho de poder introducir conceptos de cronobiología para optimizar y hacer más efectivo el tratamiento. Voy a dar algunos ejemplos de los resultados que hemos obtenido y finalmente voy a dar las conclusiones y perspectivas del trabajo. Empecemos con los antecedentes. Sabemos que ustedes pueden ver en la diapositiva. El cáncer es una enfermedad muy común. Tenemos, bueno, en 2012 se tenían 8.2 millones de muertes por año. Al 2018 estamos hablando de más de 9 millones. Y obviamente se trata de buscar alternativas para poder combatir el cáncer. Tenemos diferentes tipos de tratamiento que van desde la famosa quimioterapia, utilizamos radioterapia, es lo que nos interesa a nosotros porque es el método físico relacionado con física nuclear, pero tenemos otras terapias también, como las terapias génicas y, bueno, evidentemente podemos tener combinaciones de todas estas terapias. Entonces, muchos científicos, no solamente médicos, sino también biólogos y físicos, han intentado construir modelos para poder explicar y poder mejorar de alguna manera los tratamientos que se hacen. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en lo que es la radioterapia. Vamos a considerar, evidentemente, las cuestiones de base consisten en el hecho de que tenemos poblaciones celulares, tenemos células cancerosas, tenemos células normales y tenemos células efectoras que están ligadas con el sistema inmunológico. Vamos a ver cómo la introducción de la radiación va a afectar a la dinámica celular de estas poblaciones. Bueno, entonces, seguimos con los antecedentes y vale la pena recalcar algunos conceptos básicos de protección radiológica en el sentido de que bueno, hay una escuela en la que se trata de irradiar lo menos posible las células normales y es normal, valga la redundancia, en el sentido de que la radiación puede afectar a largo plazo también a estas células normales. Y lo que consideramos es el hecho de que el punto de partida para hacer el modelo es que la radiosensibilidad de células normales y células cancerosas es diferente. Y por otro lado, evidentemente se utilizan blindajes para tratar de afectar lo menos posible a las células normales. Bueno, entonces, digamos con esta parte de antecedentes, pues vamos a, lo que se pretende es analizar un modelo que es teórico, pero con muchos ingredientes que vienen de lo que es la radioterapia y de la dinámica no lineal, evidentemente. Y vamos a empezar, digamos, con la parte formal.
tenemos un modelo no lineal. Evidentemente, estos modelos no lineales no son integrables analíticamente, por lo que tenemos que hacer una integración numérica. Previa a la integración numérica hay un camino que recorrer y ese camino empieza con lo que se denomina el análisis de estabilidad lineal. Bien. Bueno, vamos a formular el modelo. Vamos a incluir los factores en cuenta de la acción de la radiación en la población de tanto de células cancerosas como de las células normales. Como les decía, vamos a proceder a buscar el famoso análisis de estabilidad lineal. Luego vamos a aplicar todas las herramientas de la dinámica no lineal enfocadas a poder explicar el fenómeno de cómo es que la radiación actúa en un tratamiento de radioterapia en estas poblaciones celulares. Bien. Entonces, vamos eh, a la primera situación, al primer punto, que es construir el modelo. Sin modelo no podemos hacer nada. Entonces, vamos a considerar para nuestro modelo, como les decía en la primera diapositiva, tenemos estos tres tipos de células, las cancerosas, las normales y las efectoras que están ligadas al sistema inmunológico. Vamos a considerar un término de cuenta del efecto de la radiación y los aspectos físicos que nos van a interesar desde el punto de vista de la competición entre las células es ver el crecimiento que presentan los diferentes tipos de células, ¿no? En particular, hablamos de las células cancerosas y de las células normales. Las células efectoras en realidad aparecen debido a la presencia de células cancerosas. Luego vamos a considerar, este es un modelo de crecimiento típico, que es el crecimiento logístico. Luego vamos a considerar la parte que está ligada con la competición entre los diferentes tipos de células. Es decir, eh, existe una competición natural entre las células cancerosas y las células normales, y las células del sistema inmunológico coadyuvan a las células normales para su competencia contra las células cancerosas. Esto meramente sin incluir ningún término involucrado con radiación. Entonces, posteriormente voy a mostrar un esquema donde se puede ver más gráficamente de dónde salen estas ecuaciones, pero de todos modos, al ver la estructura que tienen las mismas, vamos a decir que bueno, tenemos la dinámica poblacional de células cancerosas, sus derivadas, las derivadas de las poblaciones normalizadas de células cancerosas, la derivada con respecto al tiempo de la población normalizada de células normales, y lo mismo para las células del sistema inmunológico. Tenemos el crecimiento logístico para las células normales y las células, perdón, para las células cancerosas y las células normales. Aquí tenemos la competición entre las células cancerosas y las normales, es decir, debido a la presencia de las células normales, vamos a tener un término negativo en las células cancerosas, y esta competencia entre células normales o el efecto de las células normales sobre las células cancerosas está dado está dada por el parámetro A. Las células del sistema inmunológico actúan también contra las células cancerosas. El parámetro que va a caracterizar a esta acción de las células efectoras sobre las células cancerosas es el parámetro B. Y de la misma manera, a las células normales tenemos el crecimiento logístico, y por otro lado tenemos la competición de las células, ¿no? Es decir,
están en competición con las células cancerosas y debido a las células cancerosas, la población de células normales disminuye y esta disminución está caracterizada por el parámetro D. Y en cuanto a las células efectoras del sistema inmunológico, tenemos un crecimiento de este tipo, que es típico de algunas reacciones químicas, tiene esa característica. Y luego tenemos el hecho de que las células cancerosas también actúan sobre las células del sistema inmunológico. Y tenemos, por otro lado, una muerte natural de las células efectoras. Tenemos, como ustedes pueden ver, 3 ecuaciones diferenciales no lineales. Tenemos 7 parámetros. Entonces, no es una tarea fácil tratar de encontrar las soluciones. De hecho, nos olvidamos de las soluciones analíticas, pero para poder darle sentido al trabajo que hacemos al analizar estas ecuaciones, obviamente tenemos que ver las condiciones dinámicas del sistema. Entonces, por eso procedemos al análisis de estabilidad lineal. Consideramos a nuestro sistema como un sistema dinámico y el sistema dinámico lo vamos a expresar de una manera desglosada en los términos lineales y la contribución no lineal del sistema. Recordemos, en la anterior ecuación, evidentemente tenemos estos términos no lineales, ¿no? T cuadrado, n cuadrado, c por n, c por i, ¿no? Esos son los términos no lineales. Y el análisis de estabilidad lineal lo que nos permite es separar el sistema dinámico en una parte lineal y en una parte no lineal. Entonces, para ello debemos determinar los puntos fijos. Existen varios puntos fijos. Los más sencillos son el punto fijo trivial, estos otros 2 puntos fijos, 0, 1, 0, 1, 0, 0, que dan cuenta de las coordenadas de los valores que toman en este caso, las fracciones de población de las células cancerosas normales y del sistema inmunológico. Luego tenemos puntos fijos que empiezan a ser más complicados, que están en directa relación con los parámetros que rigen al sistema. Tenemos este tipo de puntos fijos. Ustedes pueden darse cuenta, las expresiones comienzan a ser cada vez más complicadas y obviamente más extensas. Y para poder expresar tenemos que hacer cambios de variable para que pueda entrar en la diapositiva, y en algunos casos directamente, bueno, podemos decir que la expresión es tan extensa que solamente mencionamos eso. Bueno, una vez que se determinan los puntos fijos, escogemos cada uno de los puntos fijos. Por ejemplo, aquí escogemos el punto fijo, perdón, escogemos el punto fijo 0, 0, 0 y procedemos al cálculo de la ecuación característica. Esto se hace, ustedes pueden recordar lo aprendido en álgebra lineal, y posteriormente encontramos, vamos a tener la ecuación de autovalores y encontramos los autovalores correspondientes, o los valores propios. Bueno, podemos hacer este ejercicio para cada uno de los puntos fijos. Evidentemente, para tratar de hacer más rápido este cálculo simbólico, es bueno utilizar ya sea matemática, Maple o algún otro software de cálculo simbólico. Bueno, en lo personal, desarrollamos un software en Maple que permite hacer todo este tipo de análisis, y podemos ver, bueno,
Podemos seguir analizando los diferentes puntos fijos y nos damos cuenta que la ecuación característica, los valores propios, se tornan cada vez más complicados. Bueno, ¿para qué hacemos esto? Bueno, no voy a mostrar en este momento las regiones de estabilidad, voy a mostrar algunas regiones de estabilidad para el caso con radiación. Entonces, pasamos al caso con radiación. Lo que tenemos son básicamente las mismas ecuaciones, pero incluimos un término ligado con la radiación que va a hacer que la población, bueno, actuando sobre las células cancerosas, va a provocar la disminución de células cancerosas, pero al mismo tiempo también va a actuar este término de radiación sobre las células normales, provocando la disminución de las células normales. Y el factor P está ligado con la radiosensibilidad de las células normales, que suponemos que es menor a la radiosensibilidad de las células cancerosas. Entonces, normalmente consideramos que está en el intervalo 0 y 1, y podría ser, este término de radiosensibilidad podría ser considerado como una probabilidad. Entonces, este sistema de ecuaciones es un poco más complicado que el anterior, cuando no se consideraba la radiación, y procedemos a hacer lo mismo, ¿no? Es decir, hacemos el análisis de estabilidad lineal, separamos la parte lineal de la no lineal, encontramos los puntos fijos, vamos a encontrar la ecuación característica, vamos a determinar los valores propios. Es un ejercicio matemático, pero lo importante de hacer esto es que finalmente la información que tengamos de todo este análisis va a permitir saber en qué regiones de los valores de parámetros podemos trabajar. Si tenemos el sistema como está aquí, como se puede mostrar en este sistema de ecuaciones, bueno, podríamos decir, bueno, voy a considerar cualquier tipo de valor para los parámetros. Entonces, en algunos casos no van a tener ningún sentido algunos valores de los parámetros que se consideren. Entonces, de ahí que es importante hacer este análisis de estabilidad lineal. Bien. Entonces, nótese aquí lo que mencionaba en una de las primeras diapositivas. Aquí la radiación está actuando todo el tiempo. Es un término que está de manera permanente en el sistema de ecuaciones. Entonces, ya les he dicho, quizás una aplicación de esto sería aplicar a situaciones de radiación ambiental y quizás explicar bueno, algunos resultados que han aparecido respecto a la radioresistencia que presentan individuos que viven en altitud. Es decir, aparentemente los individuos que hemos vivido, que hemos nacido a gran altitud, tenemos mayor radioresistencia que la gente que ha nacido a nivel del mar. Y esto podría, bueno, este modelo podría constituir el estudio de este modelo donde la radiación es permanente. Evidentemente las dosis son mucho más bajas, tremendamente más bajas que en un tratamiento de radioterapia, pero son permanentes y podríamos considerar la acción de esta radiación durante años, ver si de alguna manera el hecho de la presencia de la radiación hace que los individuos que viven sometidos a grandes altitudes o situaciones en las que de alguna manera hay una radiación ambiental considerable, llegan a ser más resistentes que los individuos que están en condiciones normales. Bien. Entonces, podemos seguir analizando. Además, aquí podemos hacer variantes, ¿no? Es decir, con algún estudiante que hacía la maestría en biología, que trabajó sobre este modelo, consideramos el hecho ahí, ¿qué pasa si
la radiación solamente afecta a las células cancerosas, qué pasa con el sistema, o vamos a hacer el análisis dinámico, el análisis de estabilidad lineal, considerando todos estos aspectos. Entonces, el procedimiento es el mismo, encontramos los puntos fijos. Una vez que tenemos los puntos fijos, encontramos la ecuación característica y posteriormente los valores propios. Y lo que es importante destacar aquí es que al hablar, ya mencioné esto, pero podríamos decir el factor involucrado con la radiación va a depender tanto de la dosis absorbida como del factor de calidad de la célula, la radiación actuando sobre la célula. Una de las cosas que es que han llevado física nuclear, lo que tenemos es que diferentes tipos de radiaciones tienen diferentes factores de calidad en cuanto a los efectos de las radiaciones en diferentes organismos o en diferentes tipos de células. Y lo que habíamos dicho, consideramos este factor de radioresistencia menor que 1. Entonces, este ha sido históricamente, quizás el hecho de que justificaba el emplear radiaciones ionizantes para hacer tratamientos contra el cáncer, porque, bueno, si las células normales son menos radiosensibles, evidentemente vale la pena hacer un tipo de un tratamiento de radioterapia. Bueno, si tuviésemos los mismos valores, más o menos podríamos decir es una por otra, ¿no? Matamos a las células cancerosas, pero al mismo tiempo hacemos lo mismo con las células normales o inducimos, o vamos a tener una gran probabilidad de inducir cánceres a posteriori. Entonces, todos estos conceptos de protección radiológica juegan un rol sumamente importante al momento ya de enfocar este modelo que hemos planteado para poder aplicarlo a situaciones de radioterapia. Bueno, les hablaba de un estudiante que hizo la maestría en biología. Bueno, aquí se obtuvo con este modelo donde la radiación actúa todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa en diversas situaciones, ¿no? Viendo los diferentes valores de los parámetros de control, ¿no? Teníamos A, B, C, D, E, F, G, ¿no? 7 parámetros de control. Y lo que se veían aquí eran las denominadas cuencas de atracción, es decir, dependiendo de la condición inicial, es decir, de la fracción población de células normales y de células cancerosas al principio al tiempo inicial, ¿no? Por eso cuando hablamos de cuencas de atracción, básicamente estamos hablando de condiciones iniciales de una de las variables, condiciones iniciales de otra de las variables. En este caso hemos trabajado con células cancerosas y normales. ¿Cómo se pinta el panorama? Si es que la competencia bajo las condiciones iniciales, vamos a tener finalmente que se imponen las células cancerosas o se imponen las células normales. Bueno, vamos a volver sobre las cuencas de atracción seguida cuando ya nos enfoquemos en el modelo que involucra radiación pulsada, como ocurre en la radioterapia. Aquí se muestran algunas exploraciones del espacio de parámetros. Recordemos que el parámetro A está en relación con el efecto que tienen las células normales sobre las células cancerosas, y el parámetro D, al contrario, el efecto que tienen las células cancerosas sobre las células normales. Aquí hemos utilizado la determinación del máximo exponente de Lyapunov.
bueno, podemos sacar en concreto de aquí es que las zonas coloreadas representan regiones caóticas y las zonas en blanco y negro representan regiones donde se tiene un comportamiento regular o periódico. Bien, entonces, bueno, esto hicimos al principio, hemos hecho diferentes pruebas combinando valores del factor de radiosensibilidad P y el factor de radiación. Lo mismo aquí. Vemos que, bueno, esta parte donde tenemos comportamiento caótico va deformándose a medida que cambiamos los valores de P y de desde el punto de vista de los sistemas dinámicos es súper interesante ver esto, pero desde el punto de vista de lo que podría aplicarse un tratamiento de radioterapia, no es muy relevante. Un cambio fundamental en nuestro análisis surgió cuando decidimos estudiar de manera más a fondo, con más detalles, lo que pasa en los espacios de parámetros, ¿no? Tenemos el parámetro P, que es la radiosensibilidad, el parámetro gamma o R, que está en relación a la dosis. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? Si tenemos una situación en la cual la radiosensibilidad de las células normales es pequeña, lo que vamos a tener, y además con dosis bajas o incluso con dosis altas, vamos a tener en esta región, en general, la convergencia a lo que llamamos un punto fijo, a una situación de estabilidad, donde terminan imponiéndose las células normales, ¿no? Aquí, como ustedes pueden ver, naturalmente, es decir, bajando con estos, perdón, los valores de P y de R o de la dosis, vemos que se imponen las células normales, pero ¿qué pasa si la radiosensibilidad tiene un valor mayor? Trabajamos con dosis mayores, como podemos ver en esta figura. También llegamos a lo que podríamos denominar una muerte de las oscilaciones, ¿no? A situaciones estables, pero donde son las células normales las que terminan por eliminarse. Tenemos otras situaciones, ¿no? En esta región donde, ¿no? Con color rosa tenemos oscilaciones de este tipo con un pico y bueno, aquí no podemos decir mucho, ¿no? Si estamos en una situación como estas, significa que el cáncer está presente, como podemos ver aquí. Hay oscilación de la población, lo que ustedes quieran, tenemos ciclos, pero las células cancerosas están finalmente activas. Bueno, les decía que esto marca una diferencia enorme en nuestro análisis, porque aquí podemos distinguir los tipos de oscilaciones, ¿no? Digamos, aquí tenemos una oscilación más complicada con 3 picos, aquí tenemos un pico, 2 picos, 4 picos, y la parte negra representa la situación caótica, en tanto que la parte blanca representa el hecho de que no existen oscilaciones. Bueno, este es el diagrama del que les hablaba, ¿no? Tal vez ahora se va a entender mejor el hecho de tener el sistema de ecuaciones que hemos planteado. Entonces tenemos las células cancerosas, son estas, tenemos las células normales, tenemos las células del sistema efector. Tenemos una competición entre células cancerosas y células normales y también, bueno, una interacción entre células cancerosas y células del sistema inmunológico. Como ustedes verán, no hay
ninguna relación entre las células normales y las células efectoras. Lo que hacemos, bueno, este término significa o está ligado al hecho de tener un bucle aquí, significa que estamos hablando del crecimiento poblacional de las células normales aquí, de las células cancerosas aquí. Vamos a tener que las células del sistema inmunológico se activan gracias o debido a que existen células cancerosas. Y aquí tenemos los términos de interacción que denotan la competición entre los diferentes tipos de células. Y tenemos además el hecho de que se está aplicando radiación tanto a las células cancerosas como a las células normales. Aquí, con este término o con estos términos, fíjense, ya no es solamente un R que está actuando todo el tiempo, sino que tenemos el término de radiación, está acompañado por un término que está relacionado con el tiempo de aplicación de la radiación. Entonces, nuestras ecuaciones se modifican y nuestro nuevo sistema tiene esta forma, ¿no? Es decir, si tenemos, ¿no? Ustedes podrán ver la diferencia. La diferencia está en que ya no tenemos un R actuando todo el tiempo, sino que tenemos un R que está actuando, tiene oportunidades, podemos asociar con el número de sesiones que tenemos en el tratamiento de radioterapia. Entonces, por otro lado, tenemos que J es el tiempo en el que ocurre la sesión J. Por lo tanto, delta tau J, en el sentido en el que sabemos pertinentemente que la duración de una sesión de radioterapia es mucho menor a la duración del tratamiento global. Cuando hablamos de un tratamiento global, dependiendo del cáncer y dependiendo de las condiciones tecnológicas que tengamos para administrar el tratamiento de radioterapia, puede extenderse, no sé, a 30 sesiones, 20 sesiones, 30 sesiones. Entonces, si ustedes comparan, ¿no? Si considerásemos que cada sesión se hace una vez al día, 30 días comparado con, no sé, un minuto que toma cada sesión, un minuto es mucho más pequeño que el tiempo de duración global del tratamiento, por lo que asumimos que este término delta tau J puede modelarse con una función delta de Dirac, ¿no? Es decir, justamente por el hecho de que el tiempo que dura el tratamiento, en la sesión, es muy pequeño comparado con el tratamiento global. Por otro lado, tenemos que considerar ahora los parámetros inherentes a un tratamiento de radioterapia. Tenemos la dosis total entregada, Grace. Entonces, normalmente, bueno, depende mucho del tipo de cáncer, pero estamos asumiendo un tratamiento de 60 Gray, ¿no? Una dosis total administrada al paciente durante el tratamiento de 60 Gray. Ahora tenemos un otro término, que es la tasa de dosis de las de radiación, expresada en Gray por minuto. Igual tenemos estos valores van de 2 a 10 Gray por minuto. Estamos considerando 3 Gray por minuto como la tasa de dosis que se da en cada sesión. Tenemos el número de sesiones, ¿no? Podríamos asumir, en el mejor de los casos, es igual al número de días de duración del tratamiento. Y tenemos, a partir de estos parámetros, podemos determinar la duración de una sesión, haciendo el cociente de la dosis total dividido el número de sesiones y la tasa de dosis que toma cada sesión. Entonces, de esta manera podemos determinar la duración de una sesión. Vamos a
considerar, por otro lado, el intervalo de tiempo entre dos sesiones sucesivas, que va a estar dado por tau j menos tau j menos 1. Entonces, con todo ello, podríamos escribir el factor de radiación para cada una de las sesiones está dado por un factor constante, lo vamos a considerar como 1 sobre Gray por hora, un factor dimensional, justamente para tener las dimensiones adecuadas. Vamos a considerar la tasa de dosis por sesión y vamos a considerar el tiempo de duración de una sesión. Vamos a tener esta expresión. Entonces, esta expresión es la expresión más general que podemos encontrar. Y si ahora hacemos una simplificación, es lo que suele ocurrir. Es decir, considerar que tanto el intervalo de tiempo entre dos sesiones es constante, que la tasa de dosis es constante en cada sesión, y que por otro lado, consiguientemente, que la duración de cada sesión es constante, lo que vamos a tener es que nuestro factor de radiación va a ser simplemente una constante. Entonces podríamos reescribir el término que aparecía en el sistema de ecuaciones, ¿no?, dado por esta sumatoria desde j igual a 1 hasta el número de sesiones de rj delta tau j, como, bueno, lo habíamos adelantado que delta tau j podemos expresar en términos de la función delta de Dirac. Y finalmente, haciendo estas consideraciones, podríamos reescribir como una suma desde j igual a 0 hasta n-1 de un factor constante R ligado con la radiación, la función delta de Dirac, de T menos J por tau más T sub 0, es decir, cuando se da la primera dosis, se administra la primera dosis al paciente. Entonces, esta es la base de todo, pero antes de empezar a aplicar este modelo, debemos volver sobre el modelo sin radiación, que nos va a dar luces para poder ver en qué situaciones es más conveniente aplicar un. Entonces, si ustedes recuerdan, habíamos visto unas figuras semejantes, pero en términos del exponente de Lyapunov. Aquí estamos hablando en términos de periodicidades. Esta es la región donde no hay oscilaciones. Hemos considerado diferentes tipos de situaciones, condiciones iniciales iguales para todo este barrido de parámetros, o condiciones iniciales que varían en la jerga de dinámica no lineal, siguen al atractor, ¿no? Hay una pequeña diferencia entre estas dos figuras, ¿no? Evidentemente, si seguimos al atractor, es más fácil caer en esta zona donde se tiene estabilidad, donde no se tienen oscilaciones. Entonces, aquí representamos en términos de los atractores. En esta región tenemos naturalmente que las células normales se van a imponer a las células cancerosas, ¿no?, sin necesidad de radiación. Bueno, ¿qué pasa si nosotros hacemos un zoom, digamos, por esta región, ¿no?, por esta región, y pasamos un diagrama de bifurcación que atraviese todas estas regiones? Entonces, lo que vamos a tener con estos diagramas de bifurcación, donde hacemos un recorrido de situaciones en las que tenemos oscilaciones regulares con un pico, con dos picos, con cuatro picos, con seis picos, con tres picos, con seis picos, etcétera. Pasamos por la región caótica y podemos llegar a la región de punto fijo, es decir, donde no hay oscilación. ¿Para qué nos sirve esto? Si ustedes se fijan en esta gráfica, la mayor parte de la frontera entre las regiones coloreadas, ¿no?, si consideramos que el negro también es un color,
lo que en nuestro caso el negro representa una situación de comportamiento caótico. La frontera está dada justamente por la región caótica. Entonces, si nosotros pensásemos ir desde esta situación a la región de punto fijo, donde no hay oscilaciones, donde las células normales se han impuesto a las células cancerosas, va a ser mucho más fácil estar en una situación caótica que en una situación regular. Vamos a ver las cuencas de atracción. Esta cuenca de atracción es la primera, es cuando tenemos una periodicidad 2. Aquí tenemos simplemente biestabilidad, ¿no? Sea cual fuere la condición inicial o las condiciones iniciales que tomemos, siempre vamos a tener oscilaciones con dos picos, excepto en esta región blanca donde vamos a tener que las células normales terminan por imponerse. Es decir, hay una pequeña región donde las células normales terminan por imponerse, corresponde a una situación en la que la población de células cancerosas es muy, muy pequeña. Bueno, no nos sirve mucho, ¿no? Lo mismo para un periodo 4, es decir, una oscilación con 4 picos, tenemos una situación similar. Tenemos para la situación caótica un poco más extendida esta región blanca, y bueno, hay otras situaciones que desde el punto de vista de los sistemas dinámicos es muy interesante, como tener estas estructuras que denotan multiestabilidad. Y creo que, bueno, no nos sirve mucho cuando estamos haciendo o cuando pensamos en un tratamiento. Cuando hacemos dinámica no lineal, es muy interesante analizar estas estructuras porque básicamente son estructuras fractales. Finalmente, cuando la oscilación tiene muchos picos, como en este caso, ¿no? El color está en relación con el número de picos que se muestran aquí. Este color representa una situación con 9 picos. Ustedes verán que la región blanca es muy, muy estrecha. Entonces, la hipótesis que tenemos a partir de este análisis es que mientras más complicadas las oscilaciones en periodicidad, quizás ¿no? Vamos a tener una situación más difícil para poder llegar a que las células normales. Entonces, con este conocimiento hemos empezado las pruebas, ¿no? Vemos, por ejemplo, que la aplicación del tratamiento, bueno, las células, las líneas verticales representan el tiempo donde se ha administrado un tratamiento. Vemos que podemos llegar a eliminar las células cancerosas y solamente existan células normales, ¿no? Tenemos situaciones de este tipo. Bueno, veamos además que va a depender mucho, ¿no? De cuántos días dura el tratamiento, cuál es el tiempo entre dos sesiones. Por ejemplo, aquí tenemos que se ha administrado, ¿no? La dosis durante 20 días, para 24 horas, pero por las características que tenían las oscilaciones, una vez que termina el tratamiento, se recupera la dinámica inicial que tenía el sistema. Aquí sería que nos ha ido bien, en el sentido de que, bueno, hemos aplicado el tratamiento, tenemos solamente células normales y aquí tenemos células cancerosas, eliminadas prácticamente, pero al cabo de un tiempo existe una reversión de las poblaciones, existe ¿no? una especie de resurrección de las células normales, de las células cancerosas, y posteriormente se recupera el ritmo, y el tratamiento no ha servido para nada. Aquí tenemos en específico situaciones cuando las oscilaciones tienen un solo pico. Tenemos la misma situación que habíamos observado en las diapositivas anteriores.
El tratamiento, de esta parte, no nos ayuda en nada porque se recupera eh, el ritmo, es decir, las oscilaciones originales. Aquí parece que ha funcionado, pero finalmente vuelve a aparecer las células cancerosas y finalmente se recupera el ritmo de oscilaciones que se tenía al principio. Si tenemos oscilaciones con dos picos, como en este caso, eh, no logramos nada en principio y parecería que estamos por lograrlo, pero el tratamiento no ha sido lo suficientemente adecuado como para provocar la eh, disminución completa de las células cancerosas. Lo mismo aquí parece que en principio podríamos pensar que ha funcionado el tratamiento, pero volvemos a los ritmos iniciales. Cuando tenemos tres picos en las oscilaciones, tenemos situaciones donde las células, bueno, este ritmo, esta situación en la cual las células normales se han impuesto sobre las células cancerosas, deben tener una duración mayor y podríamos asumir que el tratamiento ha funcionado. Pero otras situaciones con este tipo de oscilaciones, pero cambiando las condiciones iniciales en las cuales se aplica el primer tratamiento, nos conducen a que bueno, no funciona para nada el mismo. Y finalmente, con la situación caótica, lo que ha sido interesante ver que tenemos igual la persistencia del hecho de que la población de células normales se impone a las células cancerosas, incluso disminuyendo la dosis total, lo que se traduciría en la disminución del número de sesiones también, vemos que este comportamiento es persistente. Entonces, esto concuerda con lo que decíamos en esta parte ¿no?, de la exposición, de que la frontera entre la muerte de oscilaciones, ¿no?, es decir, donde se impongan las células normales a las cancerosas, está dada justamente por una región donde el comportamiento oscilatorio de las poblaciones celulares es caótico. Bien, entonces, ese es el trabajo que quería mostrarles, las conclusiones y perspectivas, que es lo que hemos aprendido de hacer este trabajo, es que necesitamos, bueno, primeramente hemos postulado un modelo adecuado para describir la radioterapia en términos de la competición entre células normales y células cancerosas. Y segundo aspecto ha sido ver el efecto de la radiación. Y la última parte que les decía que es la sustanciosa, justamente se ha centrado, se ha focalizado en el hecho de que tenemos aplicaciones de dosis, tal como ocurriría en un tratamiento de radioterapia. Un tercer aspecto es que podrían mejorarse los protocolos de radiación y por lo tanto la eficacia del tratamiento, viendo en qué situaciones es mejor aplicar ese tratamiento. Como hemos visto, podemos disminuir la dosis total, consecuentemente el número de sesiones, y tener un resultado persistente en el tiempo en el que se han eliminado las células cancerosas. Entonces, esto que les decía, determinar el tiempo donde es mejor aplicar el tratamiento, está muy ligado con los conceptos que nosotros llamamos de cronobiología, y esto ha servido mucho actualmente. ¿No? Estoy colaborando con la unidad de
biología teórica en la Universidad de Bruselas y justamente para ellos ha sido importante e interesante ver estos resultados. Las perspectivas que se tienen, bueno, son desde el punto de vista de los sistemas dinámicos, eso está relacionado con un fenómeno que está muy de moda, que se denomina tipping, en el cual se habla mucho, sobre todo en problemas relacionados a cambio climático, y aparentemente este fenómeno que hemos escrito en esta charla sigue un comportamiento de ese tipo, es decir, podemos pasar a una situación, ¿no? En nuestro caso, eliminación total de las células cancerosas, y eso significaría que ¿no? la situación es irreversible y por lo tanto el tratamiento ha funcionado bien. Bueno, evidentemente se puede seguir explorando, se puede seguir estudiando este modelo. Hemos visto la situación más simplificada donde la duración de cada sesión, la tasa de dosis eran las mismas, el intervalo entre sesiones era el mismo. Evidentemente podemos trabajar con situaciones más generales y quizás podamos de esa manera tener resultados incluso más eficaces. Este trabajo ha dado lugar a 3 publicaciones, ¿no? De larga data. La primera publicación ha sido el 2017 en la Revista Boliviana de Física, donde se ha introducido el modelo teórico. Con el estudiante que hizo la maestría de biología, hemos visto, bueno, el hecho sobre todo de analizar las cuencas de atracción. Y finalmente, este año, en junio de este año, se ha publicado este artículo en Solitons and Fractals, bueno, que ha sido personalmente un logro importante, puesto que es una revista que tiene un alto factor de impacto, el factor de impacto es 7.7, y bueno, ha sido, digamos, una etapa culminada, pero no significa que lo que se puede hacer con este modelo haya terminado. Bueno, les agradezco por su atención y si quieren o si están interesados en las publicaciones, ya sean lo que se ha explicado hoy o las otras publicaciones que hace el grupo de sistemas complejos, pueden entrar a mi página de ResearchGate y ahí tienen todos los PDFs de manera libre. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Igual he estado muy al pendiente del trabajo que realiza y sí, es bastante contribución y esta vez esta contribución en la área de física médica nuevamente. Y todo el trabajo que desarrolla es muy importante y muy grande para el país incluso. Bueno, agradecerle por su presencia, por su participación en este segundo congreso del Club de Física Nuclear. Si puede enviarnos quizás el enlace para que puedan acceder a este artículo, quizás yo lo puedo compartir, doctor. Sí, les mando enseguida la página web para que así puedan acceder a las publicaciones. Y es acceso libre, ¿no, doctor? Si nos puede comentar eso. Sí, hay algunos, digamos, por ejemplo, esta publicación no se puede poner como acceso libre, pero si ustedes me envían un mensaje por ResearchGate, hay una versión que está guardada en privado, se habilita esa versión que está en privado y va a tener el artículo original. Ah, súper. Bueno, agradecerle nuevamente, doctor, y doy gracias por su participación y no sé si quisiera decir unas últimas palabras. Sí, felicitarles por el entusiasmo ¿no? La iniciativa que tienen con el Club de Física Nuclear. Espero que, ¿no? Que a larga vida y que siga motivando a los estudiantes, no solo de física, sino de otras carreras. Y
bueno, incluso a la gente de colegio, ¿no? Que sepa más qué es la física nuclear y las cosas buenas que se pueden hacer con física nuclear. Porque a veces escuchamos física nuclear y ¿no? Hay gente que escucha física nuclear y te asustan, ¿no? Pero hay cosas buenas que se puedan hacer en este campo. Muchas felicitaciones y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta pronto, doctor.